7 de la mañana con 20 minutos recibimos a Juan Roberto Paredes, especialista senior de energía. Hoy conoceremos sobre lo que ofrece, las garantías que ofrece el BID en la inversión del sector energético, ya que con el objetivo de diversificar su matriz y fortalecer la seguridad del sistema energético, el Ecuador facilitará la inversión privada en el sector mediante una garantía soberana de 77 millones otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Noticias 7. ¿Qué significa en la práctica esta garantía de estos 77 millones para nuestro país y sobre todo cómo reduce el riesgo para los inversionistas privados? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Esta garantía del BID lo que pretende es crear confianza entre los inversionistas, los generadores privados de electricidad aquí en el país, para que puedan traer sus inversiones y tener más confianza de que en este caso les puedan, el gobierno pueda cumplir sus pagos a través de las distribuidoras eléctricas, los pagos de electricidad. Si lo entendemos en la práctica y en un tema más como ciudadano, es como que si yo fuese a comprar una propiedad y necesito un garante que en el caso de que yo no pague me respalda. ¿Así funciona en temas ya de millones de dólares? Exactamente. Una garantía es básicamente como un seguro que uno adquiere. En este caso, los desarrolladores privados que tienen sus proyectos de electricidad, que tienen contratos con las distribuidoras públicas. En este caso, es una garantía de liquidez que cubre en el caso de que haya retrasos por parte de los pagos en el costo de la electricidad. ¿Por qué el BID nos entrega 77 millones de dólares? ¿Por qué confían en el Ecuador? Este es un trabajo que se hizo muy de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas para crear esa confianza que necesitan los desarrolladores para poder traer esas inversiones al país en proyectos de energías renovables no convencionales como solar y eólica. Hay ciertos riesgos que existen en el sistema eléctrico del país debido a que las distribuidoras tienen un carácter público y la tarifa no recupera el 100% de los costos. Entonces hay transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas al sector y eso genera cierta desconfianza por parte de los generadores privados. Con este tipo de garantías se crea esa confianza para que no teman por sus pagos a través de estos contratos. ¿Y esta garantía también permitirá que se siga bajando, que se baje aún más el riesgo país para generar precisamente esta confianza dentro del mercado? Claro, esta es la primera vez que el Ecuador desarrolla este tipo de proyectos de gran escala, solares como eólicos, y en las primeras fases de esta transición energética, de la implantación de estos proyectos, existe esta desconfianza. Esto es algo que el banco ha apoyado en otros países de la región y como un primer intento existe o se puede cubrir ese riesgo a través de garantías, pero lo ideal es que en fases posteriores ya no sean necesarias. Ayer dijo la vocera de gobierno, Carolina Jaramillo, que son 12 proyectos que ingresan dentro de esta garantía valorados en un total de 1.000 millones de dólares. La mayoría son eólicos. La mayoría son solares y eólicos, son 6 proyectos solares, 2 proyectos eólicos y hay 3 hidroeléctricas de pequeña escala. Lo que se quiere aquí básicamente es diversificar la matriz energética del país, que es muy dependiente del factor de agua, de la hidroelectricidad, y aquí con la solar y la eólica también se diversifica esa matriz. Así que no es dependiente de un solo factor y se puede tener en épocas de sequía también otro recurso energético. ¿Y qué porcentaje se cubre de la matriz energética con estas nuevas fuentes renovables, ya sea la solar o la eólica, frente a la dependencia que ya tenemos con las hidroeléctricas en estos momentos en el Ecuador? Sí, en este momento en el Ecuador más o menos el 80% de la electricidad proviene de la hidroelectricidad, del agua básicamente, y un muy poco porcentaje, un 3% depende de las renovables no convencionales. Y con este proyecto pretendemos ampliar más o menos a un 10% ese porcentaje. No hay que satanizar a las hidroeléctricas, y se lo pregunto porque durante el año pasado se habló evidentemente de que no era el camino que había que seguir, porque las sequías y los estiajes que ya todos conocemos. Sin embargo, hay 3 proyectos, usted ya lo ha dicho, hidroeléctricos. Hay que continuar con ellas, pero quizás ya no darles tanto impulso o que sean tan prioritarias. Sí, lo importante es tener proyectos de menor escala y también ubicados en zonas que sean geográficamente diversas, no estar tan concentradas como las zonas donde se generan la hidroelectricidad aquí en el Ecuador, que básicamente dependen de 2 cuencas amazónicas, en el norte y en el sur, pero estos proyectos pequeños hidroeléctricos son más resilientes frente a los impactos del cambio climático porque están en zonas un poco más diversificadas geográficamente. Es decir, no necesitamos una gran central hidroeléctrica como teníamos a Toachi Pilatón o tenemos otras más en Paute,
por ejemplo, usted nos explica que entre más pequeñas quizás es más seguro. Es más resiliente, porque resiliente. Obviamente la falta de agua no se refleja en un solo sitio y entre más diversificada geográficamente está y también el tamaño puede jugar un papel importante ahí. Estas centrales son de menos de 50 megavatios y por lo tanto presentan una resiliencia mayor que centrales mucho más grandes. ¿Cómo se debe o cómo se está preparando el sistema nacional en general para poder integrar este tipo de energía intermitente, la solar y la eólica, para sin dejar de comprometer la estabilidad de todo el sistema del suministro de energía? Algo importante es que con este proyecto de garantía de 77 millones también tenemos un componente de asistencia técnica de 3 millones, porque debido a las nuevas leyes orgánicas que emitió el gobierno el año pasado, se quiere reforzar a los reguladores del sector energía, especialmente al regulador eléctrico, Arconel, para que haga el seguimiento, control y supervisión de los proyectos de energía renovable no convencional. Entonces, con este componente de asistencia técnica vamos a fortalecer al regulador para que tenga todas las herramientas en cuanto a metodologías para dar las licencias, pero también para hacer el control y seguimiento de este tipo de proyectos. La meta del gobierno es incorporar más de 800 megavatios con estos proyectos. ¿Eso cubre la demanda? ¿Eso nos evita caer en crisis hidroeléctricas como la del año pasado? Estos proyectos van a ser financiados ahora gracias a la garantía que se estaba esperando desde hace ya un par de años y van a tener un desarrollo, van a iniciar construcción, algunos de ellos ya han iniciado construcción y van a comenzar a su operación en unos 2 años aproximadamente y en ese momento van a poder ayudar a cubrir la demanda. El gobierno ya tiene planes, como todos ustedes lo conocen, para cubrir la demanda en los próximos 2 años y lo que se espera es que no hayan apagones por los planes que tiene el gobierno en cuanto a más energía térmica, pero esto complementa a mediano plazo esos planes del gobierno, cuando puedan entrar estos proyectos en operación aproximadamente en unos 2 años. Bueno, faltan algunos otros proyectos también, y estas reuniones que va a tener el presidente de la República en China, también buscando inversiones en energía, inversionistas. Esto también entraría dentro de estos proyectos y lo que se espera para el Ecuador en los próximos años con el apoyo del BID. Estos proyectos de la garantía son proyectos que ya vienen desarrollándose hace tiempo y son inversionistas básicamente europeos y lo que queremos es generar esta confianza. El gobierno obviamente tiene un plan maestro de electricidad con unas inversiones adicionales de unos 17 mil millones al 2032, tanto en generación como en transmisión como en distribución. Hay unas grandes necesidades de inversión y este tipo de herramientas como una garantía no solamente son útiles para el sector de generación, sino también podrían ser útiles para el sector de distribución o transmisión, por ejemplo. ¿Pero China es una potencia en materia energética? Claro que sí, China ha sido de los países que en los últimos años, especialmente con energía solar, ha instalado mucho más que todo el mundo en total. Y China es un muy buen referente en tanto energía solar como en energía eólica. Hay algunos proyectos, como usted dice, que ya están echando a andar. Hay otros que todavía faltan. ¿Cuáles podríamos nombrarnos algunos importantes en estos momentos para Ecuador? Uno de los proyectos más significativos es el primer proyecto eólico de gran escala, que es Billonaco 3. Ese proyecto ya firmó su contrato y seguramente puede ser beneficiario de este programa de garantía con el BID. Es un proyecto de unos 110 megavatios y marcará un hito definitivamente para el Ecuador, porque es un proyecto ya de gran escala que va a mostrar esa complementariedad del recurso eólico con el agua. Entonces va a ser algo perfecto para poder complementar y en épocas de estiaje especialmente poder tener una alternativa en cuanto a suministro de electricidad. La gente a veces no cree que estos proyectos no generan contaminación, pero quisiéramos consultarle si efectivamente no hay riesgos medioambientales producto de energía eólica o solar. Todo proyecto de generación eléctrica implica riesgos a nivel medioambiental y social, pero las energías renovables no convencionales como la solar y eólica se caracterizan por tener unos riesgos mucho menores que otras formas de generación, por ejemplo térmica, con carbón, gas natural, etc. Entonces el factor de emisión de un proyecto de estos es mucho más bajo y hay riesgos que se pueden mitigar y hay estudios que se pueden hacer previamente y hay que controlar esos riesgos durante la operación de los proyectos. ¿Y hay mecanismos de monitoreo que se van a implementar precisamente por parte también del BID, de las autoridades en general, para que se cumplan esos estándares ambientales, sociales, sobre todo en zonas sensibles del Ecuador? Justamente este componente de asistencia técnica de 3 millones dentro del programa de la garantía lo que pretende es darle las herramientas al regulador del sector eléctrico, Arconel, para que tenga esas metodologías y pueda hacer un efectivo control y seguimiento
conocimiento de estos impactos, de estos proyectos de energías renovables no convencionales. Y para ir cerrando, se ha hablado también de la energía nuclear. De hecho, fue uno de los proyectos que el presidente Noboa lo anunció cuando asumió este periodo oficial, pero también con temas nucleares ya escuchamos lo que está sucediendo en Medio Oriente, también en Ucrania. ¿Qué tan viable, rentable y positivo sería que Ecuador aplique este tipo de energía aquí en nuestro país? La energía nuclear es una energía limpia y por eso puede ayudar mucho para combatir el cambio climático. Tiene que desarrollarse de una forma segura, tiene unos costos significativos para poder iniciar su operación y es más un tema a largo plazo. El gobierno también lo está viendo como un tema a mediano y largo plazo y se puede comenzar a generar ese conocimiento dentro del país y eventualmente trabajar en plantas que no sean tan grandes y que estén de acuerdo a las necesidades del país. Pero es una alternativa viable para muchos países si se tiene el conocimiento y si se tiene obviamente la financiación por ser una energía limpia que puede ayudar a combatir el cambio climático. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Noticias 7. Muchas gracias a ustedes.